Llevamos un año pendientes de la curva del coronavirus, de los semáforos en las desescaladas, de las tasas de incidencia acumulada y poco hemos reparado en otra curva muy preocupante, la de la pobreza. 500.000 de personas en España ha acudido a Cáritas por primera vez para pedir ayuda en el último año. A la crisis sanitaria le hemos puesto un remedio, una solución como es la vacuna, pero para la económica solo hay parches y más parches. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. La política y los políticos siguen en plena efervescencia, olvidando como casi siempre que los problemas de los ciudadanos no se resuelven con gritos ni rifirrafes entre partidos. Las consecuencias de la pandemia es la excusa muchas veces para la mayoría de los políticos para lanzarse los trastos unos a otros. Tenemos un ejemplo muy cercano. Esta misma tarde en las Cortes Regionales hemos visto decirse de todo. Bueno, menos mal que hoy nuestro entrevistado pondrá seguramente un poco de cordura y dará una visión más real de lo que nos está pasando. Al fin y al cabo, bueno, pues es un experto en la evolución humana y conoce muy bien nuestros comportamientos. Hoy nuestro invitado es el paleontólogo y director científico del Museo de la Evolución Humana de Burgos, Juan Luis Arzuaga. Ahora sí, vamos a analizar cómo ha sido el pleno de control de esta tarde en el Parlamento Regional y cómo está el asunto del cierre perimetral de la Semana Santa en la víspera del Consejo Interterritorial de Salud. Ruth García Ribote, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, José Luis. Bueno, la oposición ha cargado duramente contra la gestión de la Junta sobre la pandemia, principalmente por la gestión de estos días, de estas últimas semanas. Sí, de hecho, esa ha sido la primera pregunta del portavoz socialista sobre lo que él ha calificado como contradicción en la gestión de la pandemia. Tudanca ha acusado a Mañueco de falta de empatía y le ha pedido que vuelva al diálogo. El presidente de la Junta ha responsabilizado al secretario general del PSOE de ensuciar la promesa que tenían para mejorar la situación. No ha terminado ahí el rifirrafe. Mañueco culpa a Tudanca de sembrar cizaña y de ser foco de negatividad. Le ha invitado a recapacitar. Usted es un negacionista de los éxitos de Castilla y León, porque niega la fortaleza de la sanidad pública de Castilla y León, niega las medidas que bajan la incidencia con el esfuerzo de toda la sociedad de Castilla y León, que salvan vidas y evitan el colapso hospitalario, especialmente de las UCI. Y yo se lo vuelvo a pedir, que vuelva a los consensos, que vuelva al diálogo, que abandone la radicalidad, que acepte alguna vez alguna propuesta de alguien. No ha sido el único ataque que ha tenido que esquivar el presidente de la Junta, porque el portavoz de Podemos en las Cortes también ha cargado contra él. Pablo Fernández ha pedido directamente la dimisión de Mañueco. En su gobierno no se sabe quién está al frente, es un gobierno desnortado, que un día dice una cosa y al día siguiente dice la contraria, que siembra de incertidumbre y de inseguridad a la ciudadanía. Nunca nadie les echa de menos. Eso es lamentable, señor Fernández. Dimita usted. Y como no, el manido ya, bueno, anuncio o amago de moción de censura del Partido Socialista se ha vuelto a colar otra vez en las Cortes Regionales, en ese pleno que veíamos, y bueno, y además en un debate bastante bronco entre Francisco Igea y Ana Sánchez. Sí, de nuevo ha vuelto a suceder, tono brusco entre ambos procuradores. Ana Sánchez ponía en duda el rigor a la hora de anunciar la desescalada por parte de la Junta, y Francisco Igea ironizaba y asemejaba la intervención de la procuradora socialista a la venganza de don Mendo. La ironía ha continuado y el vicepresidente ha hecho una reflexión en alto sobre si el PSOE tiene plan de desescalada para su moción de censura. Su espejo, el de ustedes dos, es el de una gestión de degradación absoluta, con consecuencias muy graves, que está haciendo mucho daño en Castilla y León, demasiado. Da igual lo que usted diga. ¿No se ha enterado que ya le da igual a todo el mundo lo que usted diga, señor Igea? El reflejo de la imagen de su gestión en el espejo es insoportable, hasta para ustedes. Es bueno tener un plan de desescalada, ¿no? Ustedes han escalado ahí a lo alto de la moción de censura y ahora sí que no tienen ustedes un plan de desescalada, ¿eh?
Bueno, mañana es un día importante. Las comunidades autónomas y el gobierno deciden si finalmente se cierra perimetralmente las comunidades autónomas en Semana Santa. Hoy hemos conocido el borrador del gobierno. Se da por hecho ese cierre perimetral. Todas las comunidades están a favor, excepto Madrid. Hoy Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a hablar de madrileñofobia. Sí, como decías, esta tarde hemos conocido el borrador que se presentará mañana a las comunidades. Hay una novedad. Quieren que las medidas que se aprueben entren en vigor antes de Semana Santa en el puente de San José, ya que es festivo en 7 comunidades, aunque no es el caso de Castilla y León. Se abre la puerta también al debate en un punto, el toque de queda, que podría retrasarse a las 11 de la noche. Pero lo que es inamovible es el cierre perimetral de las autonomías. Esta mañana la portavoz del Gobierno defendía el consenso, mientras que la presidenta de Madrid acusaba al Ejecutivo Central de poner el punto de mira constantemente en los madrileños. Cuando el conjunto de comunidades autónomas orienta en una dirección y hay alguna comunidad autónoma que no está incorporada a ese consenso, parece razonable que quien tiene que pensar sus actuaciones es aquel que va con el paso cambiado. Han llamado a las huelgas, a las manifestaciones, a los sabotajes y han promovido una madrileñofobia nunca vista hasta el momento, desleal, injusta y que desde luego condeno enérgicamente. Y sobre el inicio de la desescalada hemos querido preguntar hoy a nuestros seguidores en la red social Twitter. ¿Qué les hemos preguntado? Vamos a verlo ya. ¿Mejora su estado de ánimo la reapertura de la hostelería en su interior, los centros comerciales y los gimnasios? En la respuesta vemos que no ha lugar a dudas, sobre todo para el 71% que considera que la relajación de las medidas restrictivas favorece su bienestar emocional. ¿Tú qué hubieras contestado, Ruth? Yo por supuesto que sí, que mejora mi bienestar emocional la apertura de los gimnasios, la hostelería y los bares. Y los centros comerciales. Ah, vale. Vamos a ver nuestros tertulianos de hoy qué contestarían. Yo me imagino que todos coincidís con Ruth y con la mayor parte de los seguidores de Twitter. Elena Martín, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Qué votarías? Yo votaría que sí, evidentemente, pero sobre todo pensando en los responsables de la hostelería, de los gimnasios, que tienen unas ganas locas de abrir todos los locales. Y luego para la salud mental de todos, de los dueños, de los gerentes de todos esos centros y de los propios ciudadanos, que es una cuestión muy a tener en cuenta. ¿Cómo estamos de la cabeza? Cayo Sastre, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, encantado. ¿También votarías que sí? También votaría que sí, bueno, sin lugar a dudas. Pues estamos todos muy contentos. Es decir, no me puedo imaginar un mundo sin bares. No estoy siguiendo los anuncios de los bares. Hay un anuncio por ahí que habla de los bares. Pero no me puedo imaginar un mundo sin bares. Sería un mundo terrible. Sería Somos muy de bares, hay un eslogan. Son muy de bares. Sería una especie de Noruega. Una especie de Noruega en un pueblo de noruego perdido. Yo tengo unos amigos viviendo allí y no hay bar. Y entonces yo, la última vez que estuve, me pregunté, ¿pero cómo podéis vivir aquí sin bar? No podría vivir sin bar. Silvia González, como buena riojana, Sí, los bares y los restaurantes. Bueno, me ves la sonrisa. Yo soy muy de bares, apelo además a ir a los bares, siempre con precaución evidentemente, pero también a los gimnasios y por supuesto a los centros comerciales. Bueno, vamos al tema de esta primera parte del programa. Veíamos a Mañueco, al presidente, que bueno, decía que Tudanca era un negacionista de los éxitos de Castilla y León. Tudanca, por su parte, le dice que deje de hacer daño a la región. Y así estamos. ¿Cómo lo veis? Dimita usted. Dimita usted, que ha sido una de las frases. Hemos escuchado tantas. Yo es que como periodista lo veo y me indigna bastante, pero yo me pongo en la piel del ciudadano. Y yo creo que lo que le falta a los políticos es tener precisamente eso, empatía, y ponerse en la piel del ciudadano, del que las está pasando canutas y ve espectáculos como el que hemos visto esta tarde y vemos en cada sesión de control. A mí me parece vergonzoso y patético que se tiren, es una partida de ping-pong continua, y no piensan en el ciudadano. No piensan en el ciudadano que tiene que pedir ayudas, que si se las dan puede que seguramente al año le pidan que la devuelva con un 20% de interés, que eso está ocurriendo y es terrorífico, a mí eso me parece horroroso y bueno, como tantas otras cosas que afectan de primera mano, luego vamos a hablar de las colas del hambre también. Sí. Es decir, la situación es muy triste como para ver estos espectáculos en las Cortes. ¿Cómo ves, Cayo? ¿Qué apuro? Pues
Pues yo me preguntaba cuando Elena estaba hablando, ¿y cuándo piensan ellos en los ciudadanos? Me estaba preguntando yo a mí mismo. Buena pregunta. ¿Piensan alguna vez en los ciudadanos? Sí, piensan cuando hay elecciones. Ellos cuando hay elecciones, entonces salen a la calle y persiguen al ciudadano, ¿no? Bueno, ¿qué me ha parecido esto? Pues, ¿qué me parece? Yo creo que es muy difícil hacer política en tiempos de pandemia, y si ganaste las elecciones, como es el caso del PSOE, pues es bastante más difícil. Entonces tienes que producir mucho ruido. Es ruido, es ruido, no hay más que ruido. Y ellos saben que producen ruido. El ruido genera confusión, entonces el ciudadano tampoco se entera de lo que está ocurriendo. Bueno, con el ruido ¿qué quiero decir con esto? Que fundamentalmente ellos no se preocupan nada más que producir ruido. La moción de censura es inviable, pero si no presentas la moción de censura, te pasas ahí durante 4 años, después de haber ganado las elecciones sin haber conseguido absolutamente nada, no tienes ningún protagonismo. Por otra parte, los que gobiernan, la pandemia les ha reducido el campo de acción, entonces todos están pillados como no sé cómo decirlo, como una especie de bucle en el que lo único que te queda es provocar ruido para que el ciudadano le llegue un ruido y llegue a la conclusión de que algo debe estar sucediendo, deben de estar preocupándose de nosotros. Silvia. Porque oigo mucho ruido, esto es lo que ocurre. Ya, pero es que el ruido no es lo que necesita escuchar un ciudadano que está pasando un mal momento, como son tantos los que están en esta situación. Y yo creo que ellos están ahí por nosotros y se deben a nosotros. Y yo creo que esos momentos que hemos visto, que se asemejan un poco al Festival del Humor, a mí me abochornan un poco, porque no es el momento de... Ahora sonreímos todos porque nos alegramos de que la situación pueda mejorar y permita abrir los bares, los centros comerciales y los gimnasios, pero solo es una sonrisa, o sea, tiene que estar refrendada por algo más, y son las políticas que debemos exigirles y no estas situaciones que abochornan un poco. Y avanzando lo que pueda ocurrir mañana en ese Consejo Interterritorial de cara a la Semana Santa, decía antes Cayo Sastre que los políticos no están pensando en los ciudadanos. ¿Está pensando Isabel Díaz Ayuso en los madrileños? Hoy ha vuelto ella a utilizar ese término de madrileñofobia, que al final es una fórmula también para enfrentar a territorios, ¿no? Es algo que ella ya recuperó en el verano, lo hizo en la primera ola, vuelve a hacerlo ahora porque se siente atacada. ¿Cuál es el papel que está jugando? Yo creo que a ella le está gustando mucho el papel que está desempeñando, que es Madrid contra el mundo. O sea, y yo creo que ahí se crece y se siente que el hecho de ser la excepción pues le da un protagonismo, y entonces yo creo que se equivoca. Se equivoca porque por mucho que ella se oponga a cerrar Madrid, si el resto de las comunidades van a cerrar, evidentemente un madrileño no va a poder ir a ningún lado, salvo su comunidad, si no infringe una norma para llegar a donde ella quiera. Y yo creo que ahora mismo lo correcto es limitar la movilidad. Si queremos evitar otra situación como la que hemos vivido y ya llevamos 3 olas, creo que es necesario poner ahora mismo todas las políticas en evitar los movimientos. Está claro que la movilidad es clave, porque también la propuesta del Gobierno, que se va a presentar mañana a las comunidades autónomas, adelanta ese cierre perimetral a las comunidades autónomas donde el día de San José, el 19 de marzo, sea festivo. Sí. Está claro que la movilidad es clave en todo esto, ¿no? Claro, el ejemplo lo tenemos en Madrid estos días, cuando se ha llenado de parisinos, de franceses, que aprovechando las 2 primeras semanas de vacaciones de invierno han venido a 75-100 euros el billete de ida y vuelta en avión, porque lo que querían era fiestuki, discotecas y restaurantes. Y claro, bueno, pues eso es lo que se ha conseguido abriendo la comunidad. Si cierra el perimetraje, tiene que tomar también medidas dentro de la propia ciudad, no deja de ser una ciudad de 7 millones de habitantes, entonces hay que tener muchísimo cuidado después también en esa movilidad interna al margen de la exterior. Pero yo creo que Ayuso lo que está consiguiendo es llevar a cabo una ayusofobia más que madrileñofobia, porque está jugando un papel... ¿Pero creéis que los madrileños no la entienden? Yo creo que la entienden. Yo creo que sí. Entienden Sí, se respaldan sí, pero por parte del resto del país. Pero yo quería decir algo, Elena. Los franceses han venido porque todavía en Francia es a las 6 de la tarde el toque de queda. Entonces tienes que salir de allí corriendo. Claro, de 6 a 6 tenían el toque de queda. A las 6 de la tarde... De hecho, ellos destacaban que eran el único lugar donde se podía hacer lo que estaban haciendo, que es emborracharse, quedarse hasta las 1000. Silvia, que podían haber venido aquí, que era hasta las 10 de la noche, pero no a las 6 de la tarde. Pero aquí no podrían venir. Ya, entiendo, es una broma. Pero lo cierto es que los otros, permíteme, Elena, los otros no son mancos. Cuando digo los otros, si piensas en Paje,
dijo que era una bomba vírica Madrid. Si piensas en el gallego, dice que no vengan los de Madrid. Si piensas en los otros, yo me preguntaba, bueno, ¿y quién se va a comer los percebes de Galicia? Es una sociedad envejecida que ya no come ni percebes. Los madrileños, ¿quién va a llenar las casas rurales de Castilla y León? Quiere decir que los otros también han utilizado Madrid como un argumento para hacer su propia mutación política del virus. Atención con esto. Entonces, yo sé que a ella le gusta el papel, estoy con Silvia, le gusta el papel que hace Ayuso y no le ha ido tan mal, porque como no hay datos empíricos, si haces una cosa, haces otra cosa, los datos cambian, entonces ella ha permitido un equilibrio que se lo agradecen los tipos de la hostelería. Permitidme, porque vamos a de los bares, pero quería terminar. Sí. Ha mantenido la economía en cierta medida. Claro. Entonces, esto los madrileños lo agradecen, claro, esto lo avala. Porque ha sido la que ha impuesto las medidas menos restrictivas. Claro. Sí. Bueno, vamos a dejarnos ahora ya de guerras políticas y vamos a analizar la preocupante situación que están viviendo muchas familias en nuestro país. Hoy hemos conocido el último informe del Observatorio de la Realidad Social de Cáritas Española. Y bueno, les voy a dar dos datos que reflejan algo que no siempre vemos y más ahora en época de COVID, donde las prioridades son otras. 500.000 de personas han acudido a esta ONG por primera vez en mucho tiempo y el 55% de los hogares atendidos está en pobreza severa por la pandemia. Esto nos decían los que se están dejando la piel por ayudar a tantas familias. Hay gente que incluso según entran por la puerta lo que pensamos es que vienen a hacer un donativo, ¿no? Resulta que cuando se te sientan delante lo que vienen es a plantearte su situación y a decir que su situación es muy difícil y que están pasando un momento muy malo. Gente mayor que está necesitada pero que les da vergüenza. Gente que lleva muchos meses en ERTE y la cantidad que perciben al mes va decreciendo. Bueno, a mí me ha llamado mucho la atención las declaraciones del presidente de Cáritas de Castilla y León cuando dice que el perfil ha cambiado, que entra gente que creen que va a donar y realmente vienen a pedir, porque bueno, las circunstancias han cambiado y mucha gente que antes ni se pensaba que tendría que recurrir a este tipo de ayuda lo está haciendo, ¿no? Bueno, algo estamos haciendo mal, ¿no? Sí, lo estamos haciendo muy mal y la gente está sufriendo mucho y son esas llamadas colas del hambre, que a mí la verdad me pone un poco la piel de gallina y es cierto que yo cada vez conozco a más gente que habiendo vivido los últimos años una situación de estabilidad, de tranquilidad, pues porque tenía un salario con el que podía mantener a su familia, está pasando verdaderas dificultades. Y tú antes hablabas de esa ola, ¿no? De esa curva, ¿no? Estamos hablando de la curva, de la cresta de la ola, de la pandemia, pero yo creo que hay esa curva que no cesa, que sigue creciendo poco a poco. Es silenciosa muchas veces, que no es visible a veces. No es visible, pero cada día afecta a más gente y sigue en ese movimiento ascendente y yo creo que vamos a verla crecer durante mucho tiempo. Estamos hablando de autónomos, estamos hablando también de gente que no ha recibido la ayuda de los ERTEs. Decía también el informe de Cáritas que la pobreza y la exclusión social se va a incrementar y dependerá de cuántos mecanismos de protección a las familias se pongan en marcha. ¿Nuestros gobernantes están en eso en estos momentos? No, es que yo creo que viene todo relacionado con lo que comentábamos al principio. La semana pasada, hace unos días, se aprobaban las ayudas al alquiler de 2020. Se aprobaban las de 2020. Es decir, que todavía no se ha entregado ese dinero a la persona necesitada, que necesita pagar su alquiler. Todas esas familias que no han recibido ese dinero, supongo que no seguirán viviendo porque el dueño, el casero, les habrá dicho, oiga, yo no puedo seguir manteniendo esta casa con ustedes dentro sin cobrar. Y como ese ejemplo, hay muchos. Te voy a dar otro, Elena, si no te importa. El 96%, lo ha dicho también Cáritas, el 96% de las familias atendidas por Cáritas no ha recibido el ingreso mínimo vital y al 13% le ha sido denegado cuando está claro que de alguna forma lo necesitaba, ¿no? Claro. Es que es una tragedia, pero una tragedia con letras mayúsculas. Y gracias a instituciones como Cáritas. Gracias, que yo creo que tenemos que agradecer y elogiar la labor que hacen instituciones como Cáritas, la labor de los donantes, de los voluntarios, de las empresas que colaboran. ¿Qué sería de todas esas familias si no fuera por una institución como Cáritas? Lo que hacen falta es más gente voluntaria. Por cierto, el 70% de las voluntarias son mujeres de Cáritas, mujeres mayores de 65 años. Aprovechando que ayer se celebraba el Día de la Mujer, sí me gustaría resaltarlo, porque son ellas las que normalmente de manera tradicional tienen el papel de cuidadoras, ¿no? O tenemos el papel
de cuidadoras. Bueno, pues es un papel determinante y me gustaría, bueno, pues hacer un llamamiento también al elogio hacia Cáritas y hacia más participación por parte del ciudadano, que nos involucremos más con causas de este tipo, porque el papel que desarrollan es fundamental para paliar mínimamente, bueno, pues a todas esas familias, 500.000 más, es que me parece una barbaridad. Cayo. Yo creo que muy bien, estoy con Elena, todo está conectado y voy a conectar otra vez con el ruido. No quiero pensar que hay una enorme conspiración para ocultar la pobreza, pero Silvia, si haces mucho ruido, imagínate, no es ninguna conspiración. No digo que el PP, PSOE y todos los demás estén de acuerdo en producir ruido para ocultar a los pobres, pero si haces mucho ruido, los pobres no existen. Quiero decir, tú lo has dicho al principio, no sé si se entiende la idea, es cuestión de prioridades, no es una prioridad. Sabemos que hay pobreza, pero no se convierte en prioridad política, este es el tema, ¿no? Entonces las prioridades políticas son otras. Aquí viene lo del ruido. La prioridad política en Castilla y León es moción de censura sí, moción de censura no, sí, no, busquemos a los 4, sí, pero quiero decir algo más. Imagínate, no funciona lo del ingreso mínimo, el salario ese mínimo, sí. No funciona. Los datos es que tienes tantas dificultades para acceder a ello, atención, tienes que hacerlo a través de internet también. Los servicios de los funcionarios y registros a veces están cerrados, tienes que pedir cita previa, atención con todo esto, ¿no? Entonces el pobre, entre comillas, se pierde en todo este laberinto y no tiene altavoz ninguno, porque ninguno le pone el altavoz. Sí, le pone el altavoz Cáritas, vale, Cáritas, pero nuestros políticos, decía Silvia, ¿qué estaban haciendo hoy? Provocar ruido. Yo voy a decir un par... ¿Me permites? Un par de cosas relacionadas con lo que acabas de decir. Lo primero, los medios de comunicación tenemos parte de culpa, entiendo. Yo creo que estaría bien que entonáramos un mea culpa por no dar tanta importancia y tanta relevancia a los políticos, hablar más de a pie de calle. Es verdad que sí, que se saca, pero a lo mejor tendríamos que incidir un poquito más. Y luego haciendo alusión a lo de los funcionarios y lo difícil que se lo ponen al ciudadano. En la Junta de Castilla y León, en Salamanca, por ejemplo, tú vas y no hay nadie trabajando. Los funcionarios trabajan 2 días a la semana presencialmente y el resto teletrabajan. Es decir, que y esto, bueno, pues son datos, me lo han comentado ayer desde una asesoría laboral. Es insufrible ir a hacer cualquier gestión y encontrarte con los puestos vacíos, no hay nadie. Y si quieres, no te dejan subir, no te atienden y luego, bueno, pues todos los expedientes que quedan paralizados, que quedan retrasados, todo eso se va acumulando, de manera que cuando todo esto pase, va a ser la hecatombe. Lo has contado muy bien, Elena, porque hay esta parte, y entonces el pobre, entre comillas, el que necesita solucionar estos problemas, se mete en un enorme laberinto que no puede solucionarlo. El problema es que entonces del hambre, que es verdad que es un término llamativo, muy duro, pero que bueno, refleja muy bien la realidad, no llegan a ser interminables dentro de unos meses cuando... Claro, yo quería mencionar... Quería apuntar algo más. Entonces te vas a Cáritas, porque el de Cáritas está allí y te atiende. Pero el del registro no está. Entonces tú vas a Cáritas y es el tipo que te va a atender. Silvia, para terminar. Sí, quería decir que cuando tú hablas de ruido, el ruido puede ser de muchas formas. Sí, mencionabas una moción de censura, pero el ruido también es, o a mí me genera mucho ruido, el ver, por ejemplo, cómo esa cola del hambre es interminable y cada vez es más larga, ¿no? Y cuando mencionabais también el tema de Cáritas, ¿no? Como una entidad que está ahora mismo asumiendo quizá la responsabilidad que le tendría que le compete a los políticos, también hemos visto cómo se está tejiendo una red vecinal de ayuda, que es quizá la gente la que está percibiendo las necesidades de su vecino, que antes tenía un puesto de trabajo y ahora no lo tiene, que antes podía ir al supermercado y ahora tiene que ir a una entidad que le favorece, o sea, que le facilita la alimentación, ¿no? Por ejemplo, en Valladolid hemos visto, por ejemplo, esta semana un montón de plataformas ciudadanas que se están convirtiendo en eso, en grupos organizados de vecinos que están yendo bueno, pues donando alimentos, donando ropa, donando enseres para aquellas familias que verdaderamente están pasando dificultades. Una idea última que nos Sí, una idea. ¿Cómo se produce este ruido? Quería decir que no hay ninguna conspiración, pero un tipo que necesite ayuda no puede convocar a los periodistas, no es que sean los medios, pero Puigdemont convoca a los periodistas. Tiene recursos para convocar a los periodistas y para convocar a su clac. Entonces, bueno, también es una comparación un poco extraña. No es tan extraña. No, hombre, pero los periodistas también tenemos nuestros medios para sacar esas otras noticias que no... Sí, pero lo que quería decir que el que está en la cola no tiene recursos para entrar en la agenda. Bueno, permitidme que nos tenemos que ir a 5 minutos, a publicidad y no se pierdan inmediatamente después la entrevista a un sabio, diría yo, como es Juan Luis Arzuaga. Quédense.
Seguimos en cuestión de prioridades, como siempre estamos en directo y hoy queremos saber cómo ve todo lo que está pasando una de las personas, bueno, que tiene una perspectiva más global de la sociedad y de la evolución del ser humano. Él es el reputado paleontólogo Juan Luis Arzuaga, una de las caras más visibles de Atapuerca. De hecho, es el director científico del Museo de la Evolución Humana, que está situado en Burgos. Nos escucha desde Madrid. Buenas noches, señor Arzuaga. Hola, ¿qué hay? Muy buenas noches. Bueno, ¿cómo cree que ha cambiado la sociedad este año? ¿O los mayores cambios están aún por llegar? No lo sé. Bueno, esperemos que lo que esté por llegar sea la recuperación de la normalidad anterior, aunque muchas cosas habrán cambiado porque se han acelerado muchos procesos que estaban en curso, pero que con esta crisis, como todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el mundo de la comunicación, pues ahí sí que se han producido cambios que seguramente harán que ya no sea igual algunas relaciones laborales y demás. La distancia de seguridad, esas palabras que pronunciamos a diario y que también aplicamos a diario, están cambiando nuestra forma de relacionarnos socialmente. En culturas mediterráneas como la nuestra, donde nos tocamos, nos abrazamos, nos besamos, ¿qué efectos pueden tener en nuestro comportamiento en breve? Bueno, cuesta, pero ya está pasando. Tenemos esperanza. Es decir, cualquier sacrificio se soporta mejor si se tiene una esperanza de que cambie la situación, de que mejore. Y ahora yo creo que estamos en condiciones de empezar a sentir que el final está cerca, con lo cual es el momento de... No hay que perder la tensión, hay que mantener el esfuerzo, porque ya queda poco. Usted habla de que el final está cerca. También ha dicho en alguna ocasión que la única solución para esta fatiga pandémica que sufrimos todos son las 3 Vs, vacuna, vacuna y vacuna. ¿Cree que recuperaremos después la ilusión, que cuando todo esto pase, tendremos aún más ganas de vivir y de hacer cosas? Seguro que sí, estoy convencido. Con las vacunas se controlará la pandemia, y iremos poco a poco, recuperando la normalidad y recuperando también la alegría, y volveremos a reencontrarnos con nuestros amigos, con nuestros familiares, y poco a poco la cosa irá, devolviéndonos la felicidad que hemos perdido temporalmente. Hablaba usted de la familia. ¿Con todo esto también se están fortaleciendo los lazos familiares? ¿Se está recuperando el valor de la familia? Pues en cierto modo sí, porque eso sucede en todas las crisis, ¿no? Cuando estamos en un momento de aflicción, de zozobra, pues nos aferramos a lo que nos proporciona más seguridad, más confianza, más consuelo, ¿no? Y claro, la familia es el consuelo que tenemos más cerca, ¿no? Entonces sí, claro, nos volvemos más necesitados, y entonces pues nos aproximamos a nuestros cercanos, los sentimos, son más necesarios, nos sentimos menos, necesitamos acompañarnos en la aflicción, en el problema, y sí, la compañía consuela, desde luego. Hay dos cosas, señora Arzuaga, de esta pandemia que me consta que no le gustan nada. Una es la terminología bélica que se está utilizando para acabar con el virus, y otra es el sentimiento de culpa y de castigo que tratan de inculcarnos. ¿Por qué no le convencen ambas cosas? Bueno, la primera, para empezar, porque me parece que la terminología militar se tiene que aplicar al campo al que le corresponde, que son los conflictos bélicos, y no hace falta extenderla para dar un valor al esfuerzo y al sacrificio, por ejemplo, del personal sanitario. No hace falta decir que están combatiendo en una guerra para que apreciemos su dedicación y su trabajo y su solidaridad, ¿no? Y por otro lado, porque no es una buena descripción del problema al que nos enfrentamos. Aquí no tenemos un frente, no nos enfrentamos a un enemigo. Se parece mucho mejor, se entiende mucho mejor el problema si hablamos o si trabajamos con la metáfora de los incendios. Pero los incendios se contagian, podemos utilizar el mismo vocabulario que utilizamos para la extinción, sobre todo de los grandes incendios forestales, ¿no? Se transmiten por contagio, hay focos,
Todo eso es muy parecido a lo que está ocurriendo. Hay que intentar aislar los focos y separarlos. El problema se extiende cuando, bueno, pues se diseminan cenizas o brasas o saltan chispas, y eso es lo que pasa también con la transmisión. Por eso hay que limitar la movilidad, igual que en los incendios se procura aislar los focos. Es decir, hay muchas cosas que tienen en común los incendios forestales y las epidemias, que es la transmisión, en esencia es muy parecida, es el contagio entre personas, en el caso de la pandemia, bueno, pues entre material combustible, en el caso de los incendios, y que luego hay que apagarlos, y hay que apagarlos poco a poco, y hay que irlos reduciendo a focos cada vez más pequeños. Es decir, que se utiliza una táctica muy similar. Entonces me parece que se entiende mejor el problema de la pandemia al que nos enfrentamos, utilizando ese lenguaje de los incendios forestales. Y con respecto al sentimiento de culpa, como se dice en el mundo de la montaña, pues la culpa se deja fuera, uno intenta hacerlo lo mejor posible, pueden surgir problemas y accidentes, y se lamentan y se sufre por ellos y se compadece uno, pero hay que desterrar el sentimiento de que uno de alguna forma es culpable o ha traído un castigo por alguna conducta. Es decir, eso no excluye que tengamos que ser cuidadosos, que tengamos que prevenirnos, que tengamos que adoptar medidas, etcétera, y se cometen errores o hay que intentar evitarlos, pero el sentimiento religioso de culpa, es a lo que me refiero, o de castigo colectivo. Se oyen cosas que suenan como a castigos bíblicos, y yo creo que nos enfrentamos ante un virus y una epidemia, y entonces pues lo que tenemos que hacer es intentar superarlo, pues poniendo los medios y haciendo las cosas bien, pero el sentimiento de culpa me parece que no procede en el caso en general de las enfermedades. En el caso del lenguaje ese bélico del que hablábamos antes, bueno, sobre todo periodistas y políticos, me imagino que tendríamos que corregirlo. Bueno, en cualquier caso, el papel de la ciencia y de los científicos, que bueno, ha cobrado muchísimo protagonismo durante este año, da la sensación de que se les ha pedido, exigido más de lo que a veces pueden aportar. Todo depende de la comunidad científica, las vacunas, los medicamentos, la secuenciación del virus, las restricciones, la desescalada. ¿Son ustedes la solución universal? Porque esa es la idea que parece que se está trasladando. No. Lo de las vacunas sí, porque eso es lo que sabemos hacer, la secuenciación. Ese sí que es nuestro trabajo, pero en los problemas complejos hay muchas variables, no solamente la científica. En un problema complejo como este hay una vertiente económica, hay una vertiente, por ejemplo, de seguridad, hay una vertiente sociológica, hay una vertiente medioambiental y una vertiente económica, desde luego, una vertiente industrial. Es decir, que un problema como este no se puede reducir a unos términos puramente científicos. Es decir, que es un problema muy amplio que hay que abordar, que afecta a muchas áreas, a muchos sectores, que por lo tanto tiene que ser, como el resto de los problemas sociales, tiene que ser solucionado, abordado por la administración o por las administraciones. Es decir, que lo que no se puede caer cuando hay una situación de crisis en algún sector, recurrir a la tecnocracia, ¿no? Que lo arreglen los economistas o que lo arreglen los científicos el problema, o que lo arreglen los militares o los cuerpos de seguridad. No, todos esos servidores públicos están para aportar las soluciones que les competen en su campo particular, pero la sociedad debe ser administrada por los representantes democráticos, es decir, por los políticos, sí, por los gobernantes. Ellos son los que tienen que armonizar el papel de la economía en este problema, el papel de la ciencia, el papel de la sanidad, el papel de las fuerzas y cuerpos de seguridad y su intervención, por ejemplo. Es decir, que hay que abordarlo desde muchas perspectivas y, una vez más, en una democracia las decisiones no las tienen que tomar los técnicos, eso sería una tecnocracia, sino que las tienen que tomar los representantes de la sociedad. Queda claro. Vamos a hablar ya un poco de Atapuerca. Decía el consejero de Cultura de Castilla y León hace unos meses que Atapuerca es una verdadera palanca de desarrollo para Castilla y León.
¿Se sienten ustedes respaldados por las instituciones y reconocidos por la sociedad castellano y leonesa? Bueno, con respecto a lo segundo, sin la menor duda. Y con respecto a lo primero también. Pero prefiero detenerme en la sociedad, ¿no? Porque siempre hemos contado con el apoyo y con el aliento de la sociedad, que es la que ha hecho posible estos logros y este proyecto. O sea que ha habido una sintonía absoluta. Yo tengo a veces se habla o nos lamentamos de que nuestra sociedad pues no es sensible a los temas científicos o culturales, y yo mi percepción es justo la contraria. Yo creo que la sociedad burgalesa, por ejemplo, es una sociedad sensible y culta. Lo que nosotros recibimos de la sociedad es cariño, básicamente, y simpatía, complicidad, apoyo. No sé, yo creo que podemos considerar que estos logros son logros de todos. O sea que no puedo imaginar una sociedad en la que la ciencia o la investigación pueda ser mejor acogida. No sé, tenemos el más mínimo motivo de queja en ese sentido. Y los responsables políticos pues también están ayudando. Tenemos ese museo que se ha hecho aquí, que es una gran infraestructura cultural. Es decir, hay muy pocos museos como ese en el mundo, y me parecería injusto, ¿no?, que nos quejáramos de las administraciones, hablando en general, cuando pues se han llevado a cabo obras tan importantes como las del complejo de la evolución. ¿Cuánto le queda? Las inversiones en los yacimientos. Arzuaga, ¿cuánto le queda por descubrir en Atapuerca? Porque parece que es un pozo sin fondo en restos. Sé que es una pregunta complicada, pero ¿cuánto puede durar esto? No, generaciones. Estamos hablando de generaciones. En Atapuerca hay muchísimos yacimientos. Hemos explorado algunos solo, otros los hemos excavado algo más, una parte, pero ninguno agotado. Por supuesto, ningún yacimiento está ni de lejos agotado. Yo suelo decir que simplemente con lo que se ha recuperado, lo que se ha recuperado ya forma parte de las colecciones y de los fondos, es un patrimonio ingente que será investigado por científicos de todo el mundo durante siglos. Lo ya recuperado. Y lo que falta por recuperar pues es una cantidad mayor que lo que ya se ha encontrado. Es un proyecto de generaciones. Atapuerca no se va a agotar en esta generación, ni en la siguiente, ni en la otra. Por cierto, cuéntenos brevemente, antes de que nuestros tertulianos le formulen alguna pregunta, las curiosas conclusiones que hemos conocido la semana pasada de un grupo de investigadores españoles, que demuestran que los neandertales hablaban. Sí, que producían los mismos sonidos que producimos nosotros. En el habla, en el lenguaje, mejor dicho, hay dos partes. Una parte es el cerebro, que codifica y descodifica la información que se transmite por medio de sonidos, ¿no? Por medio de las palabras son sonidos con significado, ¿no? Entonces la parte semántica está en el cerebro, y eso no se estudia aquí, pero la información se transmite por un canal que es el canal sonoro, y eso es lo que se ha investigado aquí, y se ha visto que si los escucháramos no entenderíamos lo que dicen, porque si hablan un idioma, como yo creo que hablarían, no es el nuestro, pero no sonarían como chimpancés o como simios, lo reconoceríamos como humanos, de donde se puede deducir que si tenían un sistema de comunicación, pues tan parecido al nuestro, es como si uno sintoniza un canal de radio de un idioma extranjero, aunque no entienda lo que están diciendo, pues cabe pensar que están diciendo algo, ¿no? Seguramente que algún día serán capaces... le decía que seguramente algún día serán capaces de reproducir esos sonidos, no me cabe la menor duda. Tenemos a tres tertulianos aquí en esta mesa que, le quieren hacer alguna pregunta. Siempre es muy interesante entrevistar a Arzuaga. Silvia González. Sin duda, señora Arzuaga, buenas noches. Me gustaría preguntarle, la pandemia nos llevó a pedir auxilio rápidamente a la ciencia, y creo que la ciencia y los científicos han estado a la altura, y prueba de ello es que hemos conseguido una vacuna en tiempo récord. Pero yo no sé si usted cree que los políticos han estado a la altura con esas dificultades de hacerla llegar de forma extensiva, de forma masiva y con esas dificultades a la población, y si no cree que además esto ha sido un tirón de orejas para la clase política sobre la necesidad de seguir invirtiendo más recursos en la ciencia y en la investigación.
No, esto último sin duda, por descontado. Pero no solamente a nivel español, sino a nivel europeo. Es decir, que se han visto muchas deficiencias que tiene la Unión Europea para enfrentarse a un problema de esta magnitud, ¿no? Ha habido fallos que habrá que corregirse. El descubrimiento de no una, sino varias vacunas, porque son vacunas con diferentes abordajes del problema, en el plazo de un año, porque hay que recordar que se cumple ahora un año del comienzo de la pandemia en nuestro país, es un logro sin precedentes, del que podemos sentirnos muy orgullosos. Muy orgullosos como seres humanos, ¿no? Porque esto se ha conseguido gracias a la industria y la investigación, y digamos la investigación internacional. O sea que en ese sentido es un hito, es una respuesta tan rápida que no tiene precedentes. En ese sentido es un motivo de alegría y satisfacción, ¿no? Y además que es la manera de que terminemos con esta pesadilla, con las vacunas, en plural. Bien, con respecto a la administración de las vacunas, ahí hay lo que decía antes, no todo es ciencia, hay ciencia pero también hay industria, hay economía, en los problemas complejos de la sociedad intervienen muchos factores. Yo, en general, y en contra un poco del sentimiento popular, soy bastante, muy extendido, soy bastante comprensivo con las administraciones, con todas las administraciones. Se podría haber hecho mejor seguramente, o se puede hacer mejor, pero en términos generales me parece que en una situación, todas las administraciones digo, en una situación crítica han hecho lo que han podido. Y no sé hasta qué punto había mucho margen. O sea, yo no exacerbaría las críticas con respecto a nuestro sistema al final, porque las administraciones son nuestros representantes, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues se puede hacer mejor y hay que aprender lecciones de esta situación, pero tampoco creo que tuviesen muchas más posibilidades. Pues de un sociólogo a un paleontólogo... Sí, creo, por cierto, y termino... Sí, concluya. Sí, no, quería decir que sí que creo que han mostrado preocupación y cercanía y compromiso. Lo que pasa es que esta pandemia ha sido una pandemia muy dura, muy difícil, con un virus muy complicado. Sí, decía que de un sociólogo entonces, bueno, a un paleontólogo, que, bueno, algo que tiene que ver, ¿no? No sé si hay alguna ramificación, algún paralelismo hay ahí. Bien. Cayo Sastre. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Dos preguntitas muy cortas. ¿Qué tal? Dos preguntitas muy cortas. Una persona como usted que mira al pasado, estudia el pasado, mira el pasado, casi vive en el pasado, ¿me entiende? ¿Qué opina de esta sociedad tan presentista? Y otra pregunta muy cortita, esta me interesa muchísimo. Yo no paro de mirar el móvil. ¿Qué miraban los tipos de Atapuerca? Bueno, pues lo que miraban nuestros abuelos, ¿no? Que no tenían móvil, incluso nosotros, no hace tanto tiempo, ¿no? Hemos vivido, no se puede decir que fuéramos menos felices cuando no teníamos móviles. O sea que, pues, nos mirábamos unos a otros, mirábamos las estrellas en el cielo y mirábamos el teatro y el cine y, bueno, y salíamos al campo, es decir, hacíamos una vida sin esta comunicación. De manera que era muy distinta la vida, yo no me atrevería a decir que éramos menos felices por ello, pero dicho esto, no sé si la pregunta tiene demasiada importancia porque es irreversible. Es decir, a lo largo de la historia de la humanidad, los inventos que se producen no se pueden desinventar. Cuando se inventa la agricultura y la ganadería, eso hace más felices a las personas. Podemos plantearnos en términos filosóficos, los agricultores y ganaderos neolíticos eran más felices que los cazadores-recolectores del Paleolítico. Yo diría que no, pero en todo caso da igual, porque una vez inventada la agricultura ya no se pudo desinventar. Y cuando luego aparecieron los metales, pues es inútil preguntarse si se vivía mejor en la edad de piedra, porque una vez inventados los metales, pues ya es irreversible. Y así llegamos hasta la era industrial y ahora llegamos hasta la revolución informática y la biotecnológica, que estamos olvidando, pero se están produciendo dos revoluciones en las que, por cierto, nos jugamos nuestro porvenir económico como país, es decir, que nuestro bienestar futuro en las dos revoluciones del siglo XXI, que son la biotecnología y la informática, y simplemente no se pueden desinventar.
O sea que habrá que intentar ser felices, o lo más felices que podamos, construir una sociedad lo más justa y solidaria que podamos, pero va a tener que ser con el móvil o con lo que venga luego, porque no hay vuelta atrás. No nos queda otro remedio. Elena Martín. Me encanta escucharle, señor Arzuaga, porque da titular tras titular en todas sus respuestas y como periodista pues me encanta escucharle. Pero le voy a proponer un juego de imaginación. Imaginemos que viaja en el tiempo hace un año, sabiendo lo que usted sabe ahora de la pandemia, supongamos que el resto del mundo no sabe nada. ¿Qué mensaje le gustaría lanzarle? Hace un año, bueno, pues que este virus es muy contagioso, que hay que procurar no contagiarse, que no se contagie nadie hasta que llegue la vacuna. Es más o menos lo que hemos hecho. Esperar a la vacuna o a las vacunas como solución final. Mientras tanto, intentar evitar los contagios, porque este virus se contagia muy rápidamente y tiene una letalidad alta. Así que con este virus lo único que se podía hacer, sabiendo lo que sé ahora, es intentar que no se contagie, los mayores, entre los que me incluyo, y esperar a que aparezcan, se desarrollen las vacunas y nos inmunicemos. Eso es lo que diría. Lo que diría hace un año es, bueno, aguantemos esta situación, aislémonos, en un año lo habremos empezado a superar, ¿no? Ojalá le hicieran caso, señor Arzuaga. Diría mucho, diría mucho. Más o menos lo que daría muchas claves. Bueno, más o menos lo que hemos ido haciendo, ¿no? Intentar evitar el contagio, reducir los contagios, el número de personas contagiadas, intentar salvar a los más vulnerables o aislarlos o impedir el contagio, claro. Eso se tardó, ahí es donde la reacción fue más lenta y ahí es donde se perdieron muchas vidas. Y luego en un plazo de un año pues han llegado las vacunas. Bueno. El problema es que era un juego de imaginación que había planteado Elena Martín, no hay vuelta atrás. Es un gustazo siempre escucharle, señor Arzuaga, por lo que dice y cómo lo dice. Gracias por atender a Cuestión de Prioridades de Castilla y León Televisión. Un placer, como siempre. Bueno, pues después de esta interesante charla nos vamos ya a la redacción del Mesetarian Review. Bueno, a ver qué noticia de portada han seleccionado para su edición de mañana. Buenas noches, José Luis. ¿Qué das color a lo gris? La edición de mañana de Mesetarian Review lleva en su portada la contabilidad regional de 2020, que se acaba de hacer pública y que ha registrado una evolución inusual del Producto Interior Bruto de Castilla y León. Yo estoy muy contenta porque me acaba de llegar la caja con el Producto Interior Bruto de Castilla y León, así que vamos a estudiarla un poquito. Casi mejor la abrimos otro día. En Mesetarian Review, nuestro horizonte eres tú. Pues fijaos, arrancábamos con la crisis económica y bueno, de nuevo ahí sobrevolando, ¿no? lo que nos puede venir por delante. Elena, Cayo, Silvia, muchas gracias por acudir como siempre a esta cita y a ustedes ya saben que les espero mañana de nuevo aquí a las 9:30 en Cuestión de Prioridades. Disfruten.